Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Saludamos a Muy nuestros buenas noches a todos. panelistas hoy. Muy contentos de saludarlos. No sé si me oyen bien, estoy en Ghana, pero quería pues comunicarme y pues estar presente para abrir la clase de hoy de la diplomatura y estar acompañándolos. Hoy que tenemos ponentes estrellas también. Eh, pues la canción de bienvenida, por supuesto, un poco de salsita panameña con Rubén Blades, la canción Amor y Control, pues un hit de Rubén Blades para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Entonces, bueno, hoy tenemos ponentes estrellas, tenemos por supuesto a Gonzalo de Toro, a Mar Llamas y también los acompaño yo con la primera conferencia porque ya cambiamos de módulo hacia la dermatopatología. Entonces ahora vamos a hablar de todas las aplicaciones de inteligencia artificial hacia dermatopatología en las próximas clases, no solo las de hoy, sino también las de la próxima semana. Entonces, no voy a poder quedarme con ustedes, mi clase la he grabado porque la señal de internet aquí es muy mala y me excuso específicamente porque hoy ha sido un día muy lluvioso en Ghana y lamentablemente el bus en el que me iba trasladando las calles de barro se resbaló. Entonces todo el bus se fue de lado y se estrelló contra todas las casas que estaban en el lateral, rompieron vidrios, bueno, todo un destrampe, como decimos en Panamá. Entonces, pues ya se imaginarán, siendo la hora de acá, más después de haber pasado todo esto, pero sí quería estar con ustedes para acompañarlo. Entonces, la primera presentación, que es la mía, está grabada. Igual si tienen alguna pregunta, pues tienen mi Instagram, me pueden hacer llegar las preguntas por el Instagram, o si no, también se las pueden hacer a María Gonzalo, que también están aquí, o a la doctora Celeste, que también podrán responderlas con mucha facilidad. Entonces, sin más, Celeste, pues pasemos a hacer las presentaciones. Sí, sí. Bueno, vamos a presentar al doctor José Manuel Ríos. Él es uno de nuestros directores de la diplomatura. Él es dermatólogo y dermatopatólogo, secretario general del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, profesor titular de dermatología de la Universidad de Panamá, Universidad Latina y Universidad Interamericana, presidente pasado de la Asociación Panameña de Dermatología, doctor en investigación en medicina, inmunología, parasitología y micología, Clínica Hospital San Fernando, Town Center Costa del Este y Caja de Seguro Social. Vamos a ir con la presentación. Estimados amigos, sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de inteligencia artificial aplicada en la dermatología y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la inteligencia artificial aplicada pero en la dermatopatología. Hoy vamos a hacer la introducción a este tema, que es un tema que está en continua evolución y en continuo crecimiento. Yo soy el doctor José Manuel Ríos Yuil, dermatólogo y dermatopatólogo, director de la Diplomatura de Inteligencia Artificial. Y bueno, ahora voy a proceder a compartirles pantalla para que podamos iniciar esta clase. Vamos a compartir pantalla. Y bueno, hoy vamos a hacer pues este recorrido por las aplicaciones de inteligencia artificial en dermatopatología. Y bueno, como les había mencionado, pues yo soy dermatólogo, actualmente ocupando el cargo de secretario general del CILAD. Sin embargo, también entre mis subespecialidades está la dermatopatología. Por eso, pues, me ha tocado hablarles sobre este tema de inteligencia artificial en dermatopatología y cómo vamos en la actualidad.
Bueno, yo soy socio de la Asociación Panameña de Dermatología y no quiero pues avanzar más en la clase sin invitarlos a seguirme en Instagram. Mi Instagram es como mis cuatro nombres, José Manuel Ríos Yuil. Es un Instagram educativo, tanto de temas de dermatología como de temas de cultura general. Entonces, bueno, ¿qué nos lleva a esta aplicación de la inteligencia artificial en dermatopatología? Pues nos lleva precisamente a la transformación a la era digital de la medicina diagnóstica, de lo que hacemos para diagnosticar nuestras biopsias de piel. Entonces, ¿por qué la dermatopatología debe ser considerada como una parte de la dermatología que es muy favorable para la implementación de inteligencia artificial? Bueno, porque recuerden que trabajamos en dermatopatología con un componente muy importante visual, de observación de imágenes, de capacidad de reconocimiento de patrones, de formas, de distribuciones, de tonos. Entonces, todos estos factores son convertibles matemáticamente, convertibles hacia factores matemáticos que pueden ser utilizados por los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces sabemos que cada laminilla que nosotros como dermatopatólogos analizamos tiene una enorme cantidad de información morfológica que nosotros a lo largo de por lo menos 2 años de entrenamiento de su especialidad llegamos a empezar a reconocer y a manejar de manera eficiente. Entonces sabemos que nuestros algoritmos de inteligencia artificial matemáticamente van a manejar millones de píxeles simultáneamente, lo cual va a permitir que también puedan identificar patrones que inclusive en ocasiones pueden ser invisibles para el ojo humano. Ciertos tonos, ciertos cambios de coloración, ciertos cambios de proporciones, de formas, al medirlos matemáticamente y cuantificarlos matemáticamente, lo hacen de una manera más objetiva que lo que nosotros hacemos midiendo patrones cualitativos. Entonces nos permite precisamente a través de la inteligencia artificial, pues correlacionar estos hallazgos microscópicos para llevar a un diagnóstico sobre la morfología de la patología. Aparte, también podemos utilizar datos clínicos, datos moleculares, para integrar en un diagnóstico de correlación y hacer un diagnóstico más específico. Entonces, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos a los dermatopatólogos, viene a aumentar nuestras capacidades, es decir, a hacernos más eficientes en nuestro trabajo. Es lo que se llama augmented intelligence, una forma más apropiada de denominar el aporte de la inteligencia artificial en dermatopatología. Y esto es básicamente una capacidad de potenciar nuestras capacidades como dermatopatólogos para llevar al diagnóstico de lo que estamos trabajando, pero siendo nuestro juicio clínico como médicos lo más importante de ese diagnóstico. Yo siempre trato de comparar que no es lo mismo llegar de la ciudad de Panamá a la otra ciudad que está del otro lado del canal de Panamá caminando que si usted se va en vehículo, en automóvil, en carro. Entonces esto es lo mismo. Aquí estamos acelerando y potenciando nuestras capacidades que como dermatopatólogos tenemos que tener. Entonces, ¿cuál es el rol del dermatopatólogo aquí en este manejo utilizando inteligencia artificial? Pues es el rol central, ya que el dermatopatólogo es el que tiene la capacidad de integrar los hallazgos de los patrones histopatológicos que estamos viendo con las características clínicas del paciente que se está examinando. Al igual que el dermatopatólogo, el ser humano, es el responsable de la supervisión ética del sistema, como vamos a ver más adelante. ¿De quién será la responsabilidad si utilizamos inteligencia artificial? Sigue siendo de nosotros como dermatopatólogos. El algoritmo no es más que algo que nos apoya. El sistema de inteligencia artificial es una herramienta que nos apoya en el diagnóstico. Usted, si el sistema de inteligencia artificial se equivoca y usted puso ese diagnóstico equivocado, usted no puede echarle la culpa al sistema de inteligencia artificial, porque es como el equivalente a un aparato, como si fuera, por ejemplo, su microscopio o su dermatoscopio, una herramienta más que lo apoya a usted como médico para hacer el diagnóstico. Entonces, si el sistema se equivocó y usted puso el equivocado, usted es el responsable tanto éticamente como legalmente de ese error. La mano humana es la que finalmente va a decidir. De otra manera, es como que usted le estuviera echando la culpa al microscopio de que usted se equivocó en el diagnóstico. Esto sería el equivalente a echarle la culpa al algoritmo de inteligencia artificial. Hay conceptos de los que hemos visto en inteligencia artificial
se aplican en la parte de dermatopatología? Bueno, obviamente el machine learning, esa capacidad que tiene el algoritmo de ir aprendiendo según las exposiciones a las que se les da. Entonces va ganando experiencia y va mejorando su rendimiento. Entonces aplicamos machine learning. También aplicamos deep learning, diferentes capas de análisis simultáneo para analizar estas imágenes que son tan complejas. Lo mismo con las redes convolucionales, varias capas de análisis que permiten ver patrones dentro de las imágenes. Entonces también podemos aplicar el principio de Vision Transformer, al igual que el generar grandes modelos gracias a gran cantidad de datos que nos dan los denominados foundation models, que pueden hacer, al tener tanta información que se les ha alimentado, pueden hacer muchas actividades. Y bueno, por supuesto, vamos evolucionando hacia una visión multimodal de la aplicación en dermatopatología. No solo el análisis por inteligencia artificial de las imágenes histológicas, sino la clave de la dermatopatología, que es la correlación clínico-patológica, poder correlacionar esos hallazgos clínicos con los hallazgos histológicos. Pero ¿por qué no también los hallazgos moleculares y correlacionar también la información genómica para llevar a un diagnóstico multipunto, a un diagnóstico integral? Entonces, hay un flujo determinado que tiene que ocurrir para poder alimentar un sistema de inteligencia artificial con respecto a la dermatopatología. Lo primero y súper importante es la adquisición de las imágenes, que la adquisición de las imágenes sea de alta calidad y que sea de la lámina completa, no que sea parte de la lámina, porque ahí podría haber un sesgo de obtención. Se fotografió solamente el pedazo que no tenía la patología que estábamos viendo. Entonces la adquisición es clave. Si la adquisición se hizo con mala luz, con un mal dispositivo, pues todo lo que viene después será errado. Luego de la adquisición se va a alimentar a este sistema de inteligencia artificial. Usted primero va a etiquetar el diagnóstico, luego va a alimentar al sistema de inteligencia artificial para poderlo entrenar, luego va a validar que lo que el sistema de inteligencia artificial está generando está correcto, y finalmente ya cuando esto está muy validado con gran cantidad de casos, entonces se puede implementar en un contexto realmente clínico. Entonces, cada una de estas etapas del modelo requiere de la participación del dermatopatólogo, porque el dermatopatólogo es la persona experta en el diagnóstico histopatológico de las biopsias de piel y por ende es el único que puede saber si el modelo está realmente actuando bien o si el modelo se está equivocando. Entonces, ¿qué evolución histórica tenemos con la aplicación de la inteligencia artificial en dermatopatología? Pues aquí todo es súper reciente, súper reciente. Ya para, por ejemplo, los años 80 o 90, aparecían los primeros sistemas de apoyo del análisis histopatológico con las computadoras. Ya para el año 2000 comienza a hacerse el escáner de la laminilla completa, que es parte clave de poder aplicar la inteligencia artificial en dermatopatología, como lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación. Ya para el 2017 comienzan a aparecer publicaciones en revistas de alto nivel de indexación sobre el potencial uso de la inteligencia artificial en dermatopatología. Y ya hace muy poquito tiempo, 2020 en adelante, es decir, en la década que nos encontramos en este momento, aparecen ya modelos de diagnóstico avanzado, empiezan a ocurrir las primeras aprobaciones regulatorias, porque la norma va a aparecer a medida de lo que se va descubriendo, lo que se va inventando, pues hay que ir haciendo las normas también. Entonces, ¿por qué les dije que esa digitalización de la laminilla completa es la parte principal o fundamental de que podamos utilizar la inteligencia artificial en dermatopatología? Bueno, porque la inteligencia artificial usted no la está aplicando con la laminilla de vidrio en el microscopio de luz. Usted está aplicando la inteligencia artificial sobre una imagen que se ha digitalizado de esa laminilla de vidrio. Y como les mencionaba, lo ideal es hacer la digitalización de la laminilla completa, de todos los campos que estamos observando en esa laminilla de vidrio, que todo eso sea escaneado por un escáner y pasado a formato de imagen digital, para que podamos sobre esa imagen digital hacer acercamientos, alejamientos, como si estuviéramos moviendo los objetivos del microscopio de luz, pero lo hacemos con el mouse, girando la perilla del mouse, podemos hacer zoom in, zoom out, ver más cerca el linfocito, más lejos el linfocito.
Y eso lo hacemos desde ya, sin necesidad de estar implementando inteligencia artificial. Nosotros ya como dermatopatólogos utilizamos estas herramientas para tener toda la laminilla digitalizada. ¿Por qué esto es superior a agarrar la cámara del microscopio y nada más tomarle foto a un fragmento que yo considero representativo? Porque ¿qué tal si yo dejé por fuera en esa fotografía la parte más importante que llevara al diagnóstico porque yo no lo vi o porque me distraje? Entonces, por eso se hace la digitalización de la laminilla completa para poder hacer el análisis completo. Entonces, básicamente es agarrar la laminilla, colocarla en un aparato especial que hace la digitalización y él va a leer toda la laminilla y la va a transformar en una fotografía digital. Entonces, en ese proceso de digitalización, obviamente lo primero que tenemos que hacer es hacer la laminilla de vidrio, todo el proceso histológico que vamos a ver más adelante, que todos conocemos, pero que de todas maneras lo vamos a repasar en esta clase. Luego, ya con nuestra laminilla de vidrio en el portaobjeto con su cubreobjeto, en vez de colocarla en microscopio de luz como haríamos normalmente en el diagnóstico tradicional, agarramos y la colocamos en el digitalizador. El digitalizador tiene varios espacios de gradilla donde usted va colocando la laminilla si quiere escanear una sola o si el caso tiene varias laminillas, usted las coloca en esa gradilla. Usted programa digitalmente el aparato, usted le va poniendo los parámetros que usted quiere, el aparato jala la gradilla y empieza a hacer la lectura de toda la laminilla y él va fotografiando toda la laminilla en su totalidad y generando una imagen digital de altísima resolución, generalmente entre aumentos de 20 más a 40 más, y entonces va a crear una pirámide de resolución de múltiples escalas. Luego esto va a quedar almacenado inicialmente en la memoria del aparato, pero recuerden que estas son imágenes de gran tamaño, por lo cual la memoria del aparato tarde o temprano se va a llenar, por lo cual siempre es útil utilizar servidores o la nube para hacer el almacenamiento de estas imágenes. Y bueno, posteriormente ya nosotros podemos observar la imagen digitalizada y yo, por ejemplo, estando en África en este momento, podría examinar una laminilla que me están escaneando en el laboratorio en Panamá. Para un diagnóstico urgente me lo mandan, yo puedo entrar y observar la laminilla y hacer el diagnóstico desde acá. Eso todavía no ha sido aplicación de inteligencia artificial en el análisis de dermatopatología. Eso es simplemente utilizar un escaneo de imagen completa para hacer un diagnóstico tradicional. Pero esa imagen que ya escaneamos por completo es la que podemos utilizar con herramientas de inteligencia artificial para hacer todas las demás cosas con las que nos podemos apoyar en estos sistemas. Entonces recordemos qué hay que hacer para poder llegar a esa laminilla de vidrio. Cómo tenemos que preparar ese tejido, porque fíjense que esto es muy importante. Si el tejido que viene en la laminilla no sirve, por más que el escáner lo escanee muy bien y tenga muy buena fotografía, va a ser mala los datos de imágenes que tenemos y por ende alimentaremos mal al sistema de inteligencia artificial que a su vez se equivocará. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de garbage in, garbage out? Entonces, si la laminilla está mal hecha, es mala información para ese sistema de inteligencia artificial, saldrá un diagnóstico basura también. Entonces, la calidad del tejido, la calidad con la que se hizo esa laminilla es fundamental para que tenga buen rendimiento el sistema de inteligencia artificial. Y para eso comienza muy bien desde la fijación, que usted tome esa muestra y usted inmediatamente coloque esa muestra en formol al 10% para poder mantener la morfología y la arquitectura celular. Luego que se haga la inclusión en parafina para formar el bloque de parafina. Obviamente antes de llegar al bloque de parafina hicimos todo el procesado, ¿no? El procesado histológico y ya nos llevó a hacer el bloque de parafina. Y bueno, luego de este bloque de parafina es donde se hacen los cortes histológicos, que generalmente se hacen secciones delgadas de 3 a 5 micras. Y luego eso se extiende sobre la laminilla, viene la tinción convencional de matoxilina y osina o alguna otra tinción especial que se quiera hacer y finalmente se hace el montaje en vidrio. Entonces es muy importante que lo que se va a escanear sea de alta calidad. Aquí no funciona que bueno, que cuando hicieron el corte en el micrótomo de los cortes de 3 a 5 micras, me desgarraron el tejido y el tejido está todo lleno de huecos. Eso no puede ser lo que vamos a digitalizar, esa laminilla hay que devolverla para que se haga nuevamente. O no vale tampoco que resulta que la epidermis está doblada. Entonces, cuando usted va a ver, la epidermis está doblada sobre la dermis, entonces, ¿qué va a poder hacer el diagnóstico o el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial si esa epidermis está doblada
sobre la dermis. Entonces hay que verificar que la calidad de esa laminilla esté correcta, que la tinción esté bien hecha, que no sea solamente pura eosina y todo se vea anaranjado, sino que tenga un buen contraste entre hematoxilina y eosina. Entonces, una vez que tenemos la calidad de esta laminilla en físico, en vidrio, la pasamos al escáner para hacer la digitalización de imagen completa. Entonces, este escáner digital hay de muchas marcas. Aquí no estamos para mencionar ninguna marca ni ningún conflicto de interés. Hay muchas marcas. Y bueno, él básicamente va a agarrar la laminilla, como les dije, dentro de la gradilla y la va a escanear a diferentes manifestaciones, a diferentes magnificaciones. Generalmente 20 más, a 20 por, 40 por. Entonces, y luego va a ensamblar toda esta información en una gigantesca imagen que tiene no megapíxeles, estamos hablando de gigapíxeles. Entonces, gigapíxeles tiene esa imagen. Y bueno, nosotros vamos a poder hacer con precisamente con el software, el autofocus. Usted va moviendo la rueda del mouse y lo va acercando, lo acerca al linfocito, usted retrocede, se mueve a su campo y ahí ve una mitosis, acerca y mira la mitosis de cerca, se aleja. Todo eso desde la comodidad de la pantalla de la computadora. Entonces, ¿qué ventajas y desafíos podría tener la patología digital? Bueno, lo primero que les mencioné hace un rato, que yo puedo estar en África en este momento, pero diagnosticar una biopsia que tengo en Panamá, por ejemplo, en este momento. Entonces, la telepatología tiene una ventaja muy importante en esa digitalización de la imagen completa. No es lo mismo que yo le tomé foto a un pedazo y lo mando a otro país para poderlo ver o que, por ejemplo, la técnica del laboratorio, le tomó una foto ahí y me dice, ay doctor, aquí está esto urgente, mire con eso y haga el diagnóstico. No es lo mismo que yo, como dermatopatólogo, pueda desplazarme a lo largo de toda la laminilla en busca de los hallazgos. Segunda cosa importante, la segunda opinión remota. Si, por ejemplo, tenemos un experto en dermatopatología en otro país que es un amigo y uno quiere hacer una discusión de un caso con él o con ella, entonces, bueno, uno ya tiene esa imagen, le da la clave, él o ella entran desde su país a ver la imagen y yo desde el mío estoy viéndola también, vamos viendo los mismos sectores, oye, mira aquí, aquí no te parece esto, a ti no te parece lo otro, y vamos haciendo una discusión, como si fuera un ateneo dermatopatológico, pero en diferentes países. También, por supuesto que mejora la docencia y la formación. Si usted tiene la capacidad de la laminilla que ve en el microscopio, proyectarla en una gran pantalla y enseñarle a los residentes cuál es la mitosis anormal, cuál es precisamente la formación de las perlas córneas o los remolinos escamosos, míralo aquí, míralo acá, entonces mejora mucho la capacidad de educación. Y bueno, obviamente ya teniendo esta imagen digital, pues es muy fácil integrar al análisis de las aplicaciones de inteligencia artificial. Otra cosa muy importante, es un archivo permanente, es un archivo que está grabado y que es recuperable, sobre todo si usted hace los backups, ¿no? Porque como todo sistema informático, si usted tiene una sola grabación, puede ser vulnerable y ser destruido, pero si usted tiene los backups, usted tiene ya un almacenamiento de una imagen de alta calidad. ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque bueno, no es lo mismo que yo vea una placa de vidrio en este momento que está recién teñida, a que yo vea una que teñí en el 2016 y que quiera recuperar el caso para verlo ahora. Cuando lo vamos a ver ahora, 10 años después, se ve más desteñido, se ve pura osina, la hematocilina casi no se ve, entonces no tiene la misma calidad. Muchas veces tenemos que mandar a reteñir la placa para poder ver el nivel de calidad que se tuvo en el momento original. Entonces, eso no pasa con esta imagen que ya ha sido digitalizada en el momento en que estaba fresca y recién generada. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, el aparatico para hacer el diagnóstico, la digitalización no es barato, eso tiene su costo. Entonces, ese aparatico tiene el costo y bueno, ya eso es una limitación. La infraestructura tecnológica obviamente es compleja. El personal tiene que aprender a utilizar eso y obviamente los riesgos de vulneración de la privacidad de los sistemas informáticos. Otro limitante importante es que no tengamos suficiente capacidad de almacenamiento o conectividad. Cuando usted escanea cada una de esas laminillas, bueno, cada una de esas laminillas se va a volar entre 1 y 5 gigabytes de espacio. Entonces son imágenes muy grandes, muy pesadas.
por lo cual generalmente se necesita que el sistema tenga un servidor robusto o que tenga almacenamiento, capacidad de almacenamiento en la nube, igual que la red sea de alta velocidad, porque de nada vale que usted tenga eso almacenado en el servidor, pero usted quiere verlo en otra computadora del sistema del hospital y la red del hospital es súper lenta. Entonces empieza la laminilla y se va bajando nada más la parte de arriba. Y luego sale otro cuadrito. Y luego sale otro cuadrito. Y usted quiere hacer el zoom y empieza a salir el cuadrito. Entonces usted dice, no, este no es el enfoque que quería. Le quita zoom, pero sí, en realidad sí era el enfoque, pero no había terminado de cargar. Entonces el sistema se entorpece porque la red es lenta. Eso no nos funciona. Necesitamos una red que sea de alta velocidad para que el sistema vaya respondiendo a la velocidad de lo que ustedes van moviendo con su dedo de aumento, de manera similar a lo que ocurre en la vida real cuando ustedes mueven el micrométrico en el microscopio, por ejemplo. Y bueno, también sistemas que permitan archivar estas fotos, como los denominados PACS, Archiving and Communication System. Entonces, vemos que la inteligencia artificial pues está llegando para transformar la manera en que los dermatopatólogos hacemos el diagnóstico, ya que empieza a involucrar algoritmos matemáticos con la capacidad de aprendizaje profundo para apoyarnos en ese análisis. Ejemplo, una aplicación sería en la clasificación de lesiones melanocíticas. La inteligencia artificial tiene una muy buena capacidad para diferenciar entre la morfología de un nevo benigno, de un nevo displásico o de un melanoma con bastante alta precisión. Entonces, ¿qué ventaja tendría? Otra vez, no es lo mismo si tres dermatopatólogos hacemos el análisis de esa placa, lo estamos haciendo por nuestra capacidad de identificación de patrones cualitativamente. Entonces puede que haya una variabilidad interobservadora entre esos tres dermatopatólogos, entre nosotros, pero el algoritmo está haciendo un análisis de patrones numéricos cuantitativos, por lo cual va a haber una disminución en la variabilidad diagnóstica aquí. Entonces va a tener la capacidad también de identificar patrones más sutiles y por lo cual va a apoyarnos en el diagnóstico de casos difíciles. ¿Cuál es la principal limitación? Puede equivocarse si la lesión es ambigua, si la lesión no es tan claramente evidente o si es un caso atípico, un caso raro. Entonces, nos puede ayudar, ¿en qué nos puede ayudar esa capacidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial para detectar de manera automática los melanomas? Bueno, debido a que son altamente sensibles, es muy probable que detecten el melanoma invasivo con facilidad, lo cual nos ayuda a priorizar. Si usted está trabajando con una avalancha de laminillas, una avalancha de casos, puede que los casos importantes o urgentes se queden atrasados, se queden atorados y se demore precisamente el obtener esa respuesta, ya que quedan diluidos entre casos que pueden ser más banales. Bueno, estos sistemas permiten priorizar y poner la alerta. Mira, esta lesión es de alto grado, esta lesión es preocupante, hay que pasarla por delante y sacarlo. Obviamente todo esto requiere de supervisión humana. No es que el algoritmo le dijo que eso parece melanoma y usted ahí firma melanoma, ya salió. No, usted tiene que ir a ver y a validar que el sistema haya hecho realmente el diagnóstico de manera correcta para evitar que haya un falso positivo y que, por ejemplo, salga un melanoma que realmente no lo era. También nos apoya en la lectura de la inmunistoquímica. A veces es muy tedioso, por ejemplo, cuantificar marcadores de inmunistoquímica, marcadores de proliferación, como el KI67, que usted tiene que decir, ah, bueno, el KI67 está en menos del 1%, o en menos del 5%, o bueno, en este paciente está en 60%, en este paciente está en 50%. Bueno, eso lo estamos haciendo en nuestro ojo, dentro del examen de la laminilla, en el campo visual del microscopio de luz, estimando entre los espacios que más o menos consideramos que va llenando de la cantidad de porcentaje de la célula. Acá no, acá y este sistema lo va a hacer otra vez matemáticamente y le va a decir, no, ese KI67 está en el 5% de las células de interés o en el 20% de las células de interés. También marcadores de inmunoterapia los podemos ver, o marcadores como el SOX10, que también nos ayuda en las neoplasias melanocíticas, un marcador nuclear. También puede hacer la cuantificación el sistema y ayudarnos a ganar tiempo sobre todo. Pero ojo,
Si está mal hecha la inmunistoquímica y eso está todo precipitado, eso es ruido de fondo para el sistema de inteligencia artificial, por lo cual no va a poder hacer el diagnóstico de manera correcta o lo va a sobreestimar o lo va a subestimar. Entonces, para poder alimentar un sistema que vaya a funcionar, esa inmunistoquímica tiene que estar bien hecha. Otra vez, garbage in, garbage out. ¿Otras aplicaciones tiene? Bueno, las dermatosis inflamatorias, pero esto está mucho más atrasado que en el caso de las tumorales, porque recuerden que las inflamatorias no es solamente ver una morfología tumoral. En la inflamatoria, para el diagnóstico de la inflamatoria se requiere de correlación clínico-patológica y eso ahí todavía está más limitada la precisión. Pero, por ejemplo, el diagnóstico de psoriasis, eczemas, líquen plano, etcétera. También habíamos hablado en el pasado de que al estar utilizando un sistema matemático de cuantificación, esto nos puede ayudar a predecir qué alteraciones moleculares están ocurriendo en determinadas morfologías. Por ejemplo, si la célula neoplásica es regordeta, redonda, o si es fusiforme, puede tener tal mutación melanocítica o tal otra mutación melanocítica, ya que esa mutación hace que la forma de la célula cambie de esta manera o de esta otra. Entonces, si el sistema empieza a cuantificar que hay tantas células de esta forma, entonces le hace pensar a uno que molecularmente tiene esta mutación y ya uno puede ir directamente a esa prueba molecular para ir buscando cuál es la mutación, es decir, lo que se llama la predicción molecular. Súper importante, como les decía, la priorización de casos, el hacer un triage entre ese montón de laminillas de casos que tenemos, de cuáles hay que pasar por delante, de qué casos apenas entran tienen que salir, no pueden esperar a 3 días, no pueden esperar una semana, ese melanoma que tiene que salir enseguida. Bueno, esto nos permite priorizar para que no se pierda entre el montón. Entonces, ¿qué beneficios tiene para nosotros como dermatopatólogos? Nos ayuda a reducir la fatiga en el trabajo, porque agota el estar todo el tiempo mirando en el microscopio la laminilla, contando las mitosis, haciendo 30 campos para ver si uno encuentra el bacilo en el Ciel Nielsen o en el Fight Faraco. Entonces, esa capacidad del sistema de señalarnos o de apoyarnos en la cuantificación ayuda a reducir nuestra fatiga para que nos concentremos en actividades que realmente son importantes para nosotros como dermatopatólogos, que es la parte de la correlación clínico-patológica. Nos hace ser más eficientes, obviamente, porque permite que procesemos los casos más rápido, mejora el flujo, ya que va a optimizar el proceso diagnóstico que vamos a tener. Puede que nos ayude a encontrar hallazgos sutiles que tal vez se nos pasaron a nosotros porque son difíciles de percibir, pero que el modelo matemático los va a detectar. Tiene menor variabilidad, ya que no está analizando cualitativamente como nosotros, sino cuantitativamente. Y bueno, tiene el potencial de automatización de tareas que pueden ser ejecutadas de manera repetitiva. Hay muchas plataformas que están involucrando inteligencia artificial en el diagnóstico en dermatopatología. Por ejemplo, aquí hay algunas plataformas de pago como Path AI que nos ayudan en el diagnóstico asistido, ayuda inclusive en ensayos clínicos, en investigación oncológica. Page AI, Euphoria, Prosia, Halo, ninguna de estas vamos a desarrollar a profundidad en esta clase, porque esta clase es una clase realmente introductoria. Pero también hay unas que no son de pago, que son gratuitas, como por ejemplo herramientas como QPath, podríamos utilizar de manera gratuita. También ImageJ o Cell Profiler o Orbit Image Analysis. Por ejemplo, QPath es un open source que inclusive se puede utilizar académicamente. Y bueno, también las otras aplicaciones que les he mencionado pueden ser utilizadas. También podemos utilizar herramientas convencionales que utilizamos en otras actividades, como por ejemplo aplicar en dermatopatología el chat GPT o la inteligencia artificial de Gemini o Claude, pero no para que ellos le vamos a poner a chat GPT la foto de la patología para que haga el diagnóstico, sino un asistente que nos pueda aportar información o ayudar a buscar información que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, estoy viendo la laminilla y se me olvidó un componente
de una tinción que necesitaba para poder hacer en esto. Y yo recuerdo las características principales, pero se me olvidó cuál era la tinción que tenía que pedir. Inmediatamente me acerco y le digo a ChatGPT, le hablo o le hablo a Gemini, no, cuál era la tinción que tenía que utilizar para esto o lo otro, para encontrar esto, o qué porcentaje de SOX 10 necesitaba, o cuánto de la proporción de CD4 versus CD8 para qué desbalance tiene que haber para que sea una micosis fungoide, recuérdame. Entonces, él puede hacer una búsqueda, obviamente crítica tenemos que hacer nosotros, porque recuerden que estos sistemas también tienen un potencial de inventar información. Entonces, siempre viéndolo de manera crítica, pero podemos utilizarlo como herramientas adicionales que nos apoyen en ese diagnóstico que estamos haciendo nosotros, como los expertos nosotros. Otra vez, no es que usted le sube a ChatGPT la imagen de la patología y que le diga, ay, dime qué es esto. No es la idea. Entonces, como los puse ahí en el centro y en rojo, estas herramientas no son sistemas aprobados para hacer el diagnóstico. Los podemos utilizar para un apoyo en nuestro proceso diagnóstico. Entonces, la IA la podemos utilizar como un segundo lector de las laminillas, como un apoyo, como algo que nos ayuda a contrastar nuestra impresión con la impresión que tiene el algoritmo. Entonces, ¿qué impacto tiene tener esta disponibilidad de este segundo lector? Bueno, que usted está como si estuviera haciendo una continua interacción con otro dermatopatólogo para llegar a un diagnóstico más completo. Entonces, hacer como un diagnóstico más colegiado. Eso puede ayudar a que uno reaccione si está cometiendo un error y dice, oye, ¿por qué el sistema de inteligencia artificial me está diciendo algo? Debe ser que algo no vi. Entonces retrocedo y vuelvo a ver la imagen y dije, ah, mira, se me pasó esto, o mira, miré mal esto, ve, el sistema de inteligencia artificial me está llamando la atención de que había que verificar esto. Igual, por supuesto, nos ayuda a hacer esa integración clínico-patológica y detección de los hallazgos sutiles. Entonces, ¿a qué estamos llegando a la conclusión de lo que estamos hablando en la clase de hoy? Que la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos a los dermatopatólogos, vino a complementarnos, precisamente a ayudarnos en nuestro proceso diagnóstico, ya que la experiencia que puede tener un dermatopatólogo con el tiempo no lo va a reemplazar, no va a ser reemplazada por el sistema de inteligencia artificial. Entonces, esta llegada de la inteligencia artificial en dermatopatología de verdad que es una transformación histórica para el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de la piel. Entonces, ¿cuáles serían los principales desafíos que tiene la aplicación de inteligencia artificial en dermatopatología? Bueno, que haya sesgos de datos. Si el modelo fue entrenado solamente con un tipo de población, por ejemplo, un modelo que fue entrenado solo con pacientes blancos, fototipo 1, fototipo 2, me puede fallar en pacientes con fototipo 6. Y eso también es importante en la biopsia de piel. No se crean que los fototipos solo son importantes en el diagnóstico en dermatología clínica. En la biopsia también son muy importantes. Puede ser que si usted está fuera de contexto, usted piense que hay una hiperpigmentación en una piel cuando lo que realmente es una piel normal de un paciente fototipo 6. Entonces, la falta de validación externa, si no hay suficientes estudios para contrastar, puede haber errores. Variabilidad entre diferentes laboratorios, puede haber sistemas que no sean del todo equivalentes. Y por supuesto que la regulación todavía viene detrás, ¿no? La regulación se va generando a medida que se van descubriendo las cosas. Otro problema que puede haber es el denominado black box de la inteligencia artificial. Recuerden que los algoritmos de inteligencia artificial nos van a tirar un output, nos van a tirar una respuesta diagnóstica que generalmente hemos dicho que tiene muy buena precisión y alta precisión. Lo que no nos queda claro es exactamente qué hizo el algoritmo para llegar a ese diagnóstico. Entonces, esos pasos en el medio que él tuvo en su procesamiento para llegar a ese diagnóstico está oculto en el algoritmo. Entonces, eso es lo que se llama el fenómeno del black box o de la caja negra, lo que nos introduce un factor de falta de transparencia, lo cual no es muy bueno en el tratamiento clínico, obviamente, porque genera desconfianza. Otro problema potencial es la dependencia tecnológica, que de repente usted quede ya adicto al sistema de inteligencia artificial y ya no pueda hacer usted las cosas sin el sistema de inteligencia artificial. Y también los costos elevados que representa esta tecnología. Recuerden también que hay que invertir en ciberseguridad para proteger los datos de los pacientes.
Entonces, la parte ética y legal es muy importante. ¿De quién es la responsabilidad de ese diagnóstico? ¿Usted le puede echarle la culpa al sistema de inteligencia artificial si hubo un error? No, la responsabilidad del diagnóstico sigue siendo netamente de dermatopatólogo. La transparencia del algoritmo, vimos el problema de la caja negra. Entonces, esa falta de transparencia del algoritmo puede ser un problema. ¿Y el consentimiento qué? El paciente debería tener información de que su laminilla ha sido analizada con un sistema de inteligencia artificial y un consentimiento de que se va también a utilizar y que se va a preservar la privacidad de sus datos. Los sesgos poblacionales que mencionamos cuando el sistema no ha sido alimentado con todos los fototipos y obviamente que el sistema tiene que ser supervisado por nosotros los dermatopatólogos, no reemplazarnos a los dermatopatólogos. Entonces, otra vez, ahora, ya más hacia el final de la clase, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar al dermatopatólogo? No, por lo menos no en un futuro cercano va a reemplazar al dermatopatólogo, ya debido a que necesitamos una persona experta que sea incapaz de integrar la información clínica y el contexto del paciente a los hallazgos netamente morfológicos que se ven en la laminilla. Necesitamos una persona que tenga capacidad de resolver las ambigüedades de los casos complejos y los casos raros. Por lo cual, en lo que estamos es en un modelo híbrido, donde la inteligencia artificial es un colaborador y un potenciador del ser humano, que es el dermatopatólogo, el experto en este tema. Entonces, estamos en un modelo híbrido. Ese es el futuro de la dermatopatología de ahora en adelante, donde la inteligencia artificial va a analizar rápidamente los datos, va a ver patrones, va a ayudarnos a la eficiencia, pero somos nosotros los dermatopatólogos los que tenemos la experiencia, los que vamos a meter el juicio clínico para llegar al diagnóstico definitivo y finalmente los que tenemos la responsabilidad de lo que va a pasar. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial nos van a potenciar, nos van a ayudar a acelerarnos sobre todo para evitarnos hacer las tareas repetitivas, pero el juicio clínico especializado es del dermatopatólogo. Entonces, el futuro está aquí, el futuro de la dermatopatología es un dermatopatólogo que no solo sea experto en morfología histológica, que no solo sea experto correlacionando con la clínica, sino que ahora tiene que ser experto utilizando herramientas digitales avanzadas. Entonces, el futuro ya lleva a integrar sistemas multimodales, a meter la genómica, la parte molecular, la histología, la clínica, lo cual nos lleve a una medicina personalizada. Entonces, a lo que se aspira hacia el futuro es que la patología sea completamente digital, que en realidad todas las laminillas las escaneemos y las veamos desde la computadora sin estar utilizando el microscopio de luz óptico tradicional, que podamos tener algoritmos que hagan autoaprendizaje. Los foundation models, que los hemos alimentado con tantas cosas que nos permitan resolver muchos problemas. Y por supuesto, la colaboración internacional digital, que si yo tengo una duda, bueno, yo lo consulto con alguien de México, con alguien de Argentina, con alguien de la República Dominicana, con alguien de España y todos lo discutimos a la vez sobre la laminilla que estamos viendo digitalmente y podamos hacer un diagnóstico multinacional de nuestros pacientes. Entonces, pues es muy importante de la clase de hoy que tengamos la capacidad de aprender los conceptos básicos de inteligencia artificial, como el machine learning, el deep learning, que hayamos conocido qué es la patología digital y qué es la capacidad de escanear una laminilla por completo, que sepamos que los algoritmos de inteligencia artificial deben ser validados y que tienen sus limitaciones, que no olvidemos que tienen que estar siempre supervisados por los seres humanos y que no tenemos que dejar por alto las consideraciones éticas y legales. Entonces, en conclusión, la inteligencia artificial en dermatopatología es una transformación histórica de nuestra subespecialidad. Es un cambio fundamental en la manera en que la llevamos a cabo, con un gran potencial, ya que nos ayuda a aumentar nuestra precisión diagnóstica, nuestra eficiencia y que nos lleva a un acceso global de estas laminillas. Pero el futuro está en la colaboración de nosotros como seres humanos con el algoritmo, es decir, el dermatopatólogo del futuro, el dermatopatólogo que va a sobrevivir al cambio, es aquel que sea un especialista híbrido, experto en morfología, experto en correlación clínico-patológica,
pero también en herramientas digitales avanzadas. No quiero terminar sin invitarlos también a la diplomatura de inteligencia artificial, a los que no se han inscrito todavía, pues también a los que están inscritos y están escuchando la clase, hacer precisamente la difusión de nuestra diplomatura del TILAT. Y bueno, acá tenemos los números donde se puede hacer la inscripción, que todavía se puede hacer. Y bueno, invitarlos a nuestros congresos principales del SILAT, al Congreso de SILAT Oporto, que va a ser en octubre, al Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología en Panamá en noviembre de este año y al Congreso Mundial de Dermatología. Y bueno, no olviden seguirme en Instagram como mis cuatro nombres, José Manuel Ríos Gil. Y bueno, espero que esta clase haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Una excelente eh, aula, o sea, una excelente clase del profesor José Manuel. Vamos a seguir con nuestras charlas, ¿sí? Tenemos dos clases más. Entonces, y al finalizar vamos a hacer las preguntas, ¿sí?